Morraleros y morraleras, la caza bien entendida no es muerte, sino vida. El morral del cazador. Queridos amigos y amigas, bienvenidos una semana más a vuestro programa cinegético de referencia. Bienvenidos una semana más al Morral del Cazador. Vamos a por el programa 488. Espero que estéis todos bien. Iba a decir que disfrutando del verano, pero con estos calores y estas temperaturas, supongo que a no ser que os pille en la piscina o en la playa, más que disfrutar, estaréis sudando como pollos. Pero bueno, para remediar esto, pues llega el Morral como cada semana, para haceros compañía y para acercaros durante más de una hora todo lo relacionado con la caza allá hasta donde estéis. Como era lógico, con estos calores vuelven los incendios. Esta semana ya pues ha sido complicada en Cataluña, Grazalema, en Cádiz o en Castellón. Es verdad que los incendios están controlados, pero esto es solo el principio del verano. Esperemos no tener que comentarlo mucho y que, bueno, pues ni los que son intencionados, por supuesto que no, ni los que son fortuitos por estas tormentas secas que estamos teniendo estos últimos días. Nosotros de momento vamos con el contenido del programa de esta semana, que estoy seguro de que os va a encantar, porque en primer lugar nos vamos a ir al pronóstico del tiempo con Jorge Rey, después al resumen de noticias semanales y para cerrar la tertulia morralera hoy con un protagonista especial como es el arrui, el muflón del Atlas. Vamos a conocer mejor a esta especie de ungulado que se ha expandido por todo el Levante, desde Almería, desde Granada, Murcia, Alicante, Valencia y Castellón y algunas zonas adyacentes de estas hacia el interior, y también en Canarias, que lo podemos encontrar. Pero vamos a conocer cómo ha sido su expansión, sus características como especie y el gran atractivo de su caza en rececho, que cada vez pues atrae a más cazadores. Vamos a conocer sus costumbres, cómo se ha adaptado al medio, el estado de sus poblaciones, como decía antes, cómo son sus recechos y la importancia de llevar una buena gestión de la especie, por lo importante que se ha convertido en primer lugar como limpiador del monte y en segundo lugar como recurso económico para muchas zonas. Anécdotas de caza y lances de los tertulianos que nos van a acompañar hoy, peculiaridades de sus recechos. Para hablar de todo ello vamos a tener tres protagonistas de lujo que lo conocen a la perfección por convivir en el día a día con ellos, con los arruis. Por un lado a Zahara López, cazadora, creadora de contenido de Taiga Producciones, guía de caza con su empresa, con One Hunting, y una apasionada del arrui y de su caza. Miguel Morell, presidente de una sociedad de cazadores con arrui, que nos van a hablar de su evolución, y completará la tertulia uno de nuestros tertulianos de cabecera, nuestro querido Carmelo Oltra, que ha vivido esa expansión del arrui y de qué manera ve la convivencia con otras especies, en especial la de menor. Así que, como veis, tenemos un morral muy interesante con otro protagonista por conocer, como es el arrui, y que os recomiendo que no os perdáis. Recordaros que nos podéis escuchar a través de nuestro canal de YouTube, en el canal del Morral del Cazador, al igual que lo podéis seguir haciendo desde las diferentes plataformas de podcast, y a las cuales os animo a que os suscribáis, como también os lo recomiendo que lo hagáis en YouTube, iVoox, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, cualquiera de ellas. Nos buscáis y desde donde nos escuchéis os suscribís. ¿Por qué? Con eso vais a conseguir que yo todas las semanas, en cuanto suba el programa, os va a saltar una notificación de que tenéis disponible un nuevo episodio. Y por supuesto, compartir con vuestros contactos el enlace cuando llega por WhatsApp, tanto si estáis en el canal de WhatsApp del Morral, tanto como si estáis en algún grupo que os llega al programa. Compartirlo, el enlace, con quien queráis, con otro grupo de cazadores, con un grupo de amigos, con quien creáis que les va a resultar interesante. Y como también saludamos todas las semanas a los que nos escuchan a través de la radio convencional en Cantabria, Cadena Feeling, en la Montaña Leonesa, en la Radio Montaña Leonesa, y en Albacete en la Radio Digital Free Radio, o en el periódico digital Objetivo Sierra de Albacete.es. Nos vamos a charlar con Jorge su tiempo, después a las noticias del sector, y cerramos con la tertulia morralera, hoy en compañía de Miguel, Carmelo y Zahara, para conocer al arrui. Así que preparad el morral y el rifle, que nos vamos al monte.
Mientras tanto, escuchamos el consejo de nuestros patrocinadores, que como bien sabéis son el Calden y GeneMicro. Y ya sabéis que si parpadeáis os lo perdéis, porque esto es caza en estado puro. El Morral del Cazador. Comienza un año más nuestro plan Renove de GeneMicro 2026 para todos aquellos que ya confían en nuestra tecnología pero quieren dar el salto a un dispositivo superior al que tienen. Si tienes un dispositivo GeneMicro, ahora tienes la oportunidad de renovarlo llevando tu dispositivo más antiguo y cambiándolo por un dispositivo de una gama superior o un modelo más nuevo al que tienes. Participar es muy sencillo, solamente tienes que llevar tu dispositivo antiguo, asegurándote de que esté en buenas condiciones y funcionando correctamente, a tu armería de confianza, siempre y cuando esté adscrita al plan Renove. Recuerda que la promoción estará disponible del 15 de junio al 31 de julio. Gracias por confiar en GeneMicro y nos vemos en el campo. Tiempo en el Morral. Y como todas las semanas nos asomamos a la ventana de la climatología de la mano de nuestro hombre del tiempo, de Jorge Rey, de Su Tiempo con JR, de la Organización Meteorológica Tradicional, pues para saber qué tiempo nos va a hacer para los próximos días y saber si nos van a dar un respiro estas temperaturas. Jorge, bienvenido al Morral una semana más, ¿cómo estás? Javi, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches. Desde luego que pasando frío no. Madre mía, vaya semana que hemos dejado atrás, prácticamente de sábado hasta sí, mañana es sábado, pero vamos, de sábado a sábado. Hoy baja un poquito, pero bueno. Sí, ya no solo eso, es que encima cuando refresca en el norte y en muchos puntos de España, aunque se diga que cuando refresca no van a llegar a 40 y van a llegar a 30 y algo, son 30 y algo, incluso 30 y muchos, es decir, que el calor pues es sostenido este año, entre otras cosas porque ha empezado adelantado, ya lo hemos notado en junio, incluso en mayo, con esos calores ya que se empezaban a adelantar, y una tendencia clara de un fenómeno claro y anunciado como es, bueno, y aquí ya lo hemos ido avisando, como es el Niño, Javi. Efectivamente. Hombre, nos ha aliviado esta semana algún día que ha habido alguna tormenta, en algunas zonas ha sido secas, en otros sitios ha venido acompañado de granizo, que ayudaban, pues eso, a refrescar un poquito el ambiente, pero nada, enseguida se te quedaba un ambiente de bochorno. No sé, hoy ya sí que se empieza a notar un poquito esa ligera bajada de temperaturas. No sé lo que nos deparará el fin de semana y los próximos días, Jorge, para toda España. Bueno, en principio sí que es verdad que tenemos esa zona de bajas presiones que ayudaba, por un lado, a la llegada de vientos de sur, por tanto más calor, y por otro lado también se ha ido notando, como tú también habías comentado, ese ligero descenso, algunas tormentas que aliviaban sobre todo más hacia la tarde cuando se nubla, pero sobre todo viene a ser eso, porque no son tormentas muy generalizadas ni muy importantes, sobre todo más pegadas a sistemas montañosos, que son zonas como el sistema ibérico, Pirineos, y en general este fin de semana sigue un poco también esa regla, ¿no? Sí que es verdad que en zonas de Galicia o Asturias podría aparecer algo más de inestabilidad, de nubosidad, algunos chubascos, y bueno, en general no podemos decir otra cosa nada más que ambiente veraniego. Es verdad que temperaturas que en principio pues este fin de semana nos esperan por encima de los 40 grados de una manera generalizada, de hecho en principio incluso en ningún punto del país, pero bueno, aún así en muchas ciudades como Valladolid o Madrid pues puede ser fácil aproximarse a los 37 grados, con que de todas formas la semana que viene nos implantamos ya sobre la mitad del mes de julio y bueno, pues como es típico, pues seguirá haciendo calor, las temperaturas es muy probable que sigan sumando grados en muchos puntos del centro y del sur de España, aunque bueno, algunos modelos empiezan a hablar de un posible refresco en zonas del norte, que sobre todo de cara a finales pueda ser notable también incluso en zonas más del sur. De todas formas, en ese sentido es verdad que los modelos todavía andan un poco flojos, Javi. Bueno, pues nada, pues seguiremos pendientes de toda la información meteorológica, siempre con las actualizaciones que vayas haciendo en tus canales de YouTube, en tu canal de WhatsApp, en las redes sociales, y pues aguantar el chaparrón, aguantar lo que tenemos encima. Eso es, con que bueno, seguiremos actualizando y nada, pues a pasar calor. Fenomenal, Jorge. Pues un abrazo grande y hasta dentro de 7 días. Chao, buen fin de... El Morral del Cazador, con Javi Pérez.
En Taxidermia de la Sierra sabemos que cada trofeo guarda una historia, un recuerdo y una emoción que merece perdurar. Por eso ponemos todo nuestro cariño, experiencia y saber hacer en la naturalización de cada animal, buscando siempre el máximo realismo y respeto por la pieza. Con un trato cercano, profesional y de total confianza, en Taxidermia de la Sierra convertimos tus lances en auténticas obras de arte. Visítanos en calle Usillo número 81, polígono P29 en Collado Villalba, junto a la autovía A6, o en el teléfono 605 94 11 28. Taxidermia de la Sierra, porque cada pieza cuenta su historia. La actualidad cinegética en El Morral. Y tras charlar con Jorge nos vamos al resumen de noticias semanales, donde podemos leer que la Guardia Civil pilla a un furtivo en Toledo que utilizaba varios lazos de acero colocados en un coto de caza del término municipal de Orgaz. Los dispositivos, prohibidos por su carácter no selectivo, fueron retirados antes de que pudieran causar daños leves a la fauna silvestre y doméstica. La Guardia Civil de Soria ha culminado la operación Ocultos con la detección de 4 personas como presuntas autoras de un delito contra la flora y la fauna relacionado con la práctica de la caza furtiva en varios cotos situados al este de la provincia, próximos a la capital. 4 furtivos hacían desaparecer los corzos que abatían para que no los pillaran hasta que el Seprona descubrió su método. Ahora están detenidos. Los investigadores localizaron la cabeza de un corzo escondida entre la maleza y el cuerpo decapitado del animal en las inmediaciones. Veterinarios españoles identifican al podenco faraónico, también conocido como Pharaoh Hound, como una de las pocas razas de perro con resistencia natural frente a la leishmaniosis canina. Un estudio del CEU Cardenal Herrera revela que esta raza de perro de caza presenta rasgos inmunológicos que podrían hacerlo más resistente a la infección por Leishmania infantum. Una plaga de conejos está arrasando las tierras en la comarca del Valle Medio del Guadalquivir. Docenas y decenas de lagomorfos abandonan las tierras de cultivo para refugiarse y alimentarse en las zonas más frescas y con comida de la comarca. Aragón amplía el pago por jabalí cazado. 30 euros por cada ejemplar entregado a un centro de recogida de carne de caza. La subvención para la caza de jabalís como medida de prevención contra la peste porcina africana continúa vigente en dicha comunidad desde el 1 de julio de 2026. La Universidad de Córdoba pide a los cazadores su opinión sobre la gestión de los ungulados en los parques nacionales. La Unidad de Investigación de Recursos Cinegéticos y Piscícolas de la Universidad de Córdoba ha iniciado un nuevo estudio destinado a analizar la opinión y las preferencias de los cazadores de caza mayor respecto a la gestión de los ungulados en el Parque Nacional de Monfragüe. Aragón se pone seria para evitar la propagación de la PPA y el Gobierno ha convocado próximamente la Mesa de Aragón de Prevención y Lucha contra la PPA, un órgano técnico multidepartamental y multisectorial destinado a reforzar la coordinación y a anticipar las medidas necesarias para reducir el riesgo de entrada y propagación de esta enfermedad. Un jabalí entra en una residencia de ancianos y ataca a una trabajadora. El animal accedió a una residencia de Sant Domènec de Balaguer a primera hora de la mañana del miércoles. Una vez dentro hirió a una trabajadora, causó varios desperfectos en materiales y llevó al pánico a los usuarios y responsables del centro durante más de 2 horas antes de ser sedado por los agentes rurales. Barcelona acoge una jornada pionera en España para captar cazadores entre personas que nunca han tenido contacto con la caza. La Federación Catalana de Caza ha celebrado en el centro de Barcelona una jornada pionera de captación de nuevos cazadores. La iniciativa, inspirada en el programa R3, reunió a una sala llena y puso el foco en la formación, la ética y la seguridad. Andalucía publica el listado de cotos que podrán cazar la tórtola en la temporada 26-27. La Junta de Andalucía ha publicado un listado provisional con los cotos autorizados para cazar la tórtola durante esta temporada, junto con el reparto inicial del cupo asignado a cada acotado dentro del modelo de gestión adaptativa.
Castilla-La Mancha también, por su lado, ya ha publicado la relación definitiva de los cotos que sí que están autorizados para cazar la tórtola durante esta media veda, así como el cupo máximo asignado a cada uno de ellos tras la redistribución de las autorizaciones. La Diputación de Cuenca publica también el listado de sociedades de cazadores que podrán acceder a las ayudas de 500.000 euros para frenar la plaga de conejos. La Diputación de Cuenca ha aprobado definitivamente las ayudas para el control del conejo de monte en municipios afectados por la emergencia cinegética. Un total de 65 sociedades y cotos de caza van a recibir subvenciones para sufragar los gastos derivados de estas actuaciones. Y la Comunidad de Madrid publica una nueva orden de vedas con dos novedades principales. Se amplían las jornadas autorizadas para cazar la tórtola europea y facilita el control del conejo con hurón y capillo durante todo el año, aunque esta última medida se limita a las comarcas declaradas con alta densidad y daños. Y sin salir de la Comunidad de Madrid, la nueva ley de caza de Madrid va a castigar a los animalistas o personas que boicoteen cacerías con multas de hasta 10.000 euros. La nueva ley de caza y pesca de la Comunidad de Madrid tipifica como infracción grave obstaculizar una acción cinegética autorizada. Las sanciones pueden alcanzar los 10.000 euros. Y la Orden de Vedas de La Rioja incluye al lobo como especie cinegética y arranca su caza el 4 de septiembre. Lo más llamativo para la próxima temporada en la autonomía lo encarna la inclusión del lobo como especie cinegética que se va a poder abatir en la modalidad de rececho. Estás escuchando El Morral del Cazador. ¿Eres cazador, eres pescador o amante del mundo ecuestre? Entonces tienes que conocernos. Somos Armería La Gacela y estamos en Ávila, en Paseo San Roque 31. Atendemos al WhatsApp 65869-3101 y estamos en las redes sociales como Face e Instagram. Soy un profesional con varios años de experiencia en el sector tanto de la caza como de la pesca como de la hípica. Nos dedicamos desde la venta de productos, complementos, a cualquier tipo de reparación mecánica, a recechos, esperas y nuestro trato, a ser posible, siempre de total confianza y de trato cercano. Nos equivocamos, como todos, pedimos perdón como se debe. Si vienes de parte del Morral del Cazador, tendrás un descuento, dependiendo del tipo de artículo, desde el 5 al 20%. Nos puedes escribir o llamar al 65869-3101. Muchísimas gracias y esperamos contar con ustedes. La tertulia morralera. Bueno, moraleros, pues vamos a por una nueva tertulia y ya sabéis que en cuanto tenemos la ocasión de poder acercarnos a charlar con amigos para conocer nuevas especies, nuevas modalidades o simplemente pues a conocer a cazadores y a cazadoras, pues lo hacemos. Y en esta ocasión pues nos hemos venido hasta las montañas de Alicante pues para conocer pues cómo se gestiona, cómo se caza, la historia del arrui, cómo ha llegado hasta aquí, en qué situación están y bueno, pues al final sabéis que hay mucha polémica con que si es una especie introducida, que si es una especie invasora. Lo vamos a comentar todo y lo vamos a hacer de la mano de tres personas que lo conocen mucho. Unos porque lo cazan y lo gestionan, otros porque tienen que llevar sociedades de cazadores que tienen arruis en sus cotos y tienen que gestionarlo, y otros cazadores de menor pues que han visto esa evolución. Por un lado, a Zahara López, de la productora Taiga y de la orgánica One Hunting, para los que no nos hayan entendido. Bienvenida al Morral, ¿cómo estás, Zahara? Pues muy bien, aquí un poco nerviosa porque... Bueno, pero tú estás acostumbrada a esto. Pero estoy acostumbrada a estar detrás de las cámaras. Bueno, pero... detrás de las cámaras y de los micrófonos, no delante. Bueno, ahora entraremos a comentar con Azara todo el tema de los arruis, pero también nos acompaña Miguel Morel, presidente de una sociedad de cazadores de aquí de la zona de la montaña de Alicante. ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos, a los oyentes, y espero aportarles un poquito de información sobre la cabra esta. Eso es, del muflón del Atlas, aunque aquí no le llamáis así, ¿no? No. ¿Cómo le llamáis? Aquí es ¿Arrui? Arrui, sí. ¿Arrui? Arrui.
Bueno, y por último, nuestro incombustible. Siempre lo decimos, el buque insignia del Morral es Ismael Tragacete, pero es que ya le vamos a poner en la insignia del Morral a nuestro querido Carmelo Oltra. Bienvenido, Carmelo. Buenos días. ¿Todo bien? De momento bien, a colaborar en lo que se pueda. Bueno, tú por edad, es el que has visto más esa evolución de la RUI aquí en la provincia de Alicante. Bastante. Porque aquí no había RUI antes. No, ¿qué va? Nada. Aquí, ni jabalí tampoco. Aquí hará unos 35 años aproximadamente que empezamos a ver la RUI. Mis padres nunca la han visto y yo cuando empecé a cazar tampoco apareció después. Y un día, pues, haciendo una batida de jabalí, nos salió una, la matamos y ya no sabíamos qué hacer, si esconderla o salir corriendo o qué, porque claro, una especie nueva, no sabes si está protegida o no está protegida y teníamos un poquito de susto, pero en fin, al final ya vimos que no pasa nada, que esto ha ido a más, pero bastante a más. Bueno, Azahara, para el que no conozca el RUI, ¿qué tiene su caza? ¿Qué tiene como especie y que a tanta gente atrae? Pues no sé si quieres que te explique lo que era para mí antes de conocer esta especie, porque a mí sinceramente no me llamaba nada la atención. Pero la primera vez que lo vi, al verle esas barbas largas, los andares que tienen sobre todo los machos grandes y también la caza, que es bastante difícil bajo mi punto de vista y con la experiencia que tengo, es una cacería difícil. Porque, bueno, hay que decir que tú eres cazadora, pero no has sido siempre cazadora. Has estado detrás grabando con Exacto, yo he estado grabando desde... Pues hace ya 17 años que empecé con mi padre y he estado grabando siempre, pero yo soy cazadora desde hace 5. ¿Y fue gracias a la RUI? Fue gracias no a la RUI, sino fue gracias a una amiga que empecé a salir con ella sola y yo la grababa a ella y ella decía que yo tenía que cazar también y al final no cacé con ella, fue con Pedro y fue Pedro el que me introdujo en el mundo de la RUI. El que me enseñó todo lo que sé, básicamente. ¿Cazáis el arrui en todo el Levante, prácticamente, desde Almería hasta aquí? Sí. Cazamos en la zona de Valencia, Alicante y Murcia. ¿La distribución del arrui por toda la zona, por todo el arco del Levante, cómo es? ¿Es igual o desigual? La distribución del arrui por la zona de Alicante yo creo que tiene más densidad y calidad que por la zona de Murcia y por la zona de Valencia. Quizás sí. Porque por Valencia todavía está llegando. Yo pienso que sí, que todavía no está demasiado establecido en esa zona y todavía le cuesta. Igual que en Murcia, por todo lo que pasó de Sierra Espuña y todo eso, la cantidad y la calidad que hay ahora no es igual, también debido a la sarna y todo. Pero también los animales aquí, lo que es la cornamenta, lo que es el cuerpo, es muchísimo más grande que en la zona sur del país. Yo creo que en el tema la alimentación también influye mucho. Muchísimo. Aquí la vegetación llueve mucho, es más densa, hay más verde y pienso que influye mucho en la calidad de los trofeos. Claro. O sea, al final, como en cualquier especie que tenga cuernos o que tenga cuernas, la alimentación es básica. Es básico. Claro, sí, eso es lo que iba a decir, que la alimentación aquí o incluso la comida que tienen aquí a lo mejor es mejor o el tipo de comida influye bastante. De todas formas, claro, estabas hablando del tema de Sierra Espuña cuando prácticamente se llevó a la extinción al arrui. Aquí en la Comunidad Valenciana esa gestión no se ha llevado a cabo. No se ha llevado a cabo, pero están intentando... ¿Ah, sí? Sí, creo que quieren intentar exterminarlo por lo que estamos viendo. Y hace unos años atrás ya la administración dijo que iban a intentar que no pasara para la provincia de Valencia, que quedara solo aquí
para poderla controlar un poquito mejor, pero claro, ¿cómo controlas tú que no se expanda de esa manera? Eso es prácticamente imposible poder controlar eso. Yo lo veo un error porque al final estos montes que no puedes tener para la limpieza, este monte ya lo vimos hace 4 años, que arde y no para hasta que no llegue a un camino, hasta que llueva, como pasó. Y estos animales, la única manera que tiene el monte de que se limpie. Es verdad que pueden hacer daño a los cultivos, pero la mayoría están en el monte. Claro. No, al final el único motivo que alegan es que es una especie invasora, ¿no? Ese es el motivo que alegan, pero cualquier especie, me da igual, en los ríos, yo creo que si ya llevan asentados, también la carpa la trajeron los romanos hace millones de años. Y el muflón o el gamo. Al final... yo creo que la Rui ya han dejado de decir que es invasora. Yo cuando hice un morral hace 5, 6, 7 años hablando con Pedro, yo creo que era el presidente de la Sociedad de Cazadores de Totana, puede ser, cuando el tema de Sierra Espuña, y estuvimos hablando y él siempre alegaba que el arrui no es una especie invasora, porque para que una especie sea considerada invasora tiene que desplazar y modificar lo que es el hábitat, y al final el arrui lo que está haciendo, como tú has dicho, es mantener los montes limpios y luego tampoco desplazar. Bueno, vosotros lo sabréis mejor, si desplaza a otras especies, no lo sé. ¿A quién tiene que desplazar? No lo sé, pues... En nuestra zona no hay más tipo de cabra que esa, solo está el arrui y el jabalí, no hay más. Incluso tenemos zonas donde está el muflón y está el arrui. También. Tú lo sabes, sí. Claro. Y aquí lo que puede haber son muflones, que también podría considerarse invasora también. Claro. No, y bueno, efectivamente, y el gamo o cualquiera de las especies que traen de Centro Europa para soltar en cercones. Que luego si el cercón tiene una fuga, pues... Que la suelen tener. Claro, los animales se escapan. Salen al final... hablando. Efectivamente. Claro. Bueno, quiero que me comentéis los tres, tú desde tu punto de vista, de lo que te ha comentado, de lo que has ido aprendiendo con Pedro, y vosotros lo que habéis ido viendo, ¿cómo ha sido su adaptación? ¿Cómo llegó hasta la montaña de Alicante? ¿Y cómo ha sido su evolución en la caza? Pues yo exactamente no sé cómo llegaría, pero se supone que ha ido subiendo desde Sierra Espuña, ha ido subiendo para acá. Correcto. En principio, aquí no había ni jabalí, ni arrui, nada de caza mayor. Primero empezó el jabalí. Empezamos a ver algún jabalí. Luego ya ha proliferado, pero lo que no está escrito. Y el arrui llegó bastante después. De todas formas, a mí, fíjate, me resulta curioso cuando tú te adentras en la montaña de Alicante y ves cómo es, que no te lo imaginas, lo verde que es, lo escarpado que es, lo difícil que es, la vegetación que hay. ¿Te resulta extraño pensar que aquí anteriormente no hubiera el jabalí que hay hoy en día? O el arrui ha venido después, pero es que es un terreno propicio para que haya jabalí. No había nada jabalí. De caza mayor, nada. Porque había mucha gente en el campo siempre trabajándolo o... No sé por qué. Bueno, pero lo que sí, todo el terreno de la montaña estaba todo cultivado. Sí. Pequeñas parcelitas y bancales, minifundios. De todo. Pero así había mucho conejo, mucha perdiz, pero caza mayor no había nada. Como ha ido abandonando el campo, ha ido creciendo la vegetación, ha ido proliferando la caza mayor. El arrui en un principio parecían tontos. Sí. Digo que esto, para matar un bicho de estos... Estaban bobos. Se paraban delante de ti, se quedaban mirando, claro. Le pegabas un tiro a uno y los otros salían 5 metros y se quedaban mirando para atrás. Parecía una especie tonta. Decías, pero se ve que a base de darles... Claro, luego aquí para matar un arrui te tienes que arremangar. Eso es lo que nos tiene que comentar Zara, porque al final ellos son los que cazan por esta zona. ¿Ha evolucionado mucho la caza del arrui, como comentan Miguel y Carmelo? Yo llevo aquí viviendo 4 años y la verdad es que la caza es un poco complicada por el terreno que tenemos. Y luego que a lo mejor los animales los ves a 800 metros y es muy difícil acercarte a más de 200.
A lo mejor los tienes que tirar a 400 metros porque es que ya no tienes otro sitio. Porque hay un barranco. Hay un barranco y ellos ya te ven. Es muy difícil. Claro, que entrarlos a ellos sin que te vean es un poco complicado. Complicado, sí. Muy complicado. Su caza ha evolucionado y supongo que también cada vez tendrá más atractivo, ¿no? De cara a los cazadores, tanto nacionales como extranjeros, es una opción de caza muy salvaje, porque algunos incluso os pedirán de dormir en el campo, amanecer, hacer lo que es tipo caza a la americana, como yo digo. Sí, es un cazador mínimo, pero sí, algunos quieren hacer eso. El problema que tenemos aquí es el de poder acampar donde quieras. Claro, que la legislación no te lo permite. Pero a la gente le gusta, y le gusta la caza, y sobre todo antes de conocerlo, ellos lo ven y dicen, pues no es tan complicado. Y cuando ya lo sufren, cuando ya pasan el día, que no pueden y que cuesta, porque es un animal que como no le ves en el sitio... Sí, aguanta. Y a lo mejor ese día ni los ves. Tienes que volver al día siguiente. Aguanta mucho los tiros. Yo fíjate, en general es un animal corpulento, porque un macho, ¿cuánto puede llegar a pesar? ¿200 kilos? ¿150 kilos? 120, 140. Máximo. Vale. Sí. Es que se mueve mucho, entonces sí. no... Pero esto estamos hablando de un macho grande. Las hembras no llegan a los 100 kilos, a lo mejor. 100. No, 60, 70 kilos como mucho. O sea, que es un animal que encaja el tiro. Y los ves además, porque dices, ¿cómo es posible que le hayas pegado un tiro casi en el codillo y el animal tire para arriba? Herido. Y se vayan 4 o 5 kilómetros? Y es que si no lo ves o no lo grabas, es que no te lo crees. Pues fíjate, ahora que has comentado eso, al final el uso de la tecnología térmica, que tan denostada está, y que, bueno, pues hay tantos críticos, que yo creo que bien empleada es una estupenda herramienta. En este caso, que aquí además, sí es verdad que hay vegetación, pero la tecnología sí que te puede permitir hacer un seguimiento de un animal que está herido sin ningún problema. Sí. O sea, vosotros lo empleáis. Nosotros sí lo empleamos. Claro, sobre todo, es legal, tanto en Comunidad Valenciana como en Murcia. Es totalmente legal, y nosotros lo utilizamos sobre todo a primera hora de la mañana para poder localizar los grupos y poderles hacer la entrada. Claro. Más o menos siempre sabes por dónde se mueven, pero nunca está de más que luego a mediodía ya no lo utilices, porque no vas a ver nada, y además los animales siempre están tumbados. Uh-huh. A partir de las 10 los animales se tumban, y hasta por la tarde después de comer no puedes, depende del día también, si tienes un día nublado, si tienen lluvia, si tienes que hace frío, puede que se muevan, pero como haga un sol y esté el día caluroso, los animales se tumban. Por la mañana muy temprano. El térmico con los calores, ya sabes lo que pasa. Por la mañana muy temprano y al atardecer, ya está. Y sobre todo que si están tumbados, aunque estén ahí, pues a mediodía es difícil verlos porque no se mueven, entonces sí, pero lo ves como piedras. Claro, exacto, lo ves como piedras, pero al final no ves la silueta. Pero independientemente de la localización, al final el poder apoyarte en un térmico a la hora del tiro para una persona que se recorre 500, 600 kilómetros y que pueda llevarse el animal y la carne a donde quiere, pues es muy importante. Claro, al final aquí se trata de que vengan a cazar y no se vayan con las manos vacías. Claro. O sea, no se va nadie con las manos vacías, porque si tú estás invirtiendo un dinero y tienes que dar un servicio, y por eso tú tienes que estar los días previos sabiendo dónde están los animales, controlándolos. No puedes ir, no, ahora venga, vamos mañana y vamos a probar. No, tienes que saber. ¿Se mueven mucho los arruís? Sí. A lo mejor hoy están aquí y mañana están allí. ¿Y se mueven siempre en rebaños? Sí. Unas veces están en rebaños más grandes, otras veces en rebaños más pequeños. Pero 5 o 6. Algunas veces algún macho va... Algunas veces depende de la época, después del celo. En el celo no. En el celo van todos ahí detrás de las hembras. Y luego ahora, a partir de mayo, de febrero... A partir de febrero empiezan a juntarse ellos, por un lado. Es como, un poco como la cabra montesa. Es lo que te iba a decir, claro. Se juntan ellos y van un poco por su lado. Lo que pasa que... lo que yo sí me he dado cuenta es que con el tiempo, cuando hay una semana de lluvia, al empezar luego al salir el sol, el arrugue vuelve a entrar en celo.
Entonces hay hembras que entran en celo y pueden volver a quedarse. Eso era una de las preguntas que os quería hacer, porque tengo amigos que cazan, gestionan los arruis y me comentan que a diferencia de otros ungulados, al final entran en celo a lo mejor en cuanto tienen comida. Sí, es eso. Cuando hay una semana de lluvias y tienen una semana fresca... Sí, que brota algo de verde o lo que sea. Cuando empieza el sol, les salen en celo. Bueno, al final puede ser una estrategia de supervivencia, de aumentar... Si ves chotos durante todo el año, sí. No es que es una época que paren las hembras, sino claro. que todo el año ves pequeños por todas partes. Quiere decir que crían a cualquier momento. ¿Qué tipo de gestión se lleva a cabo con el arruí? ¿Tenéis diferentes tipos de precintos para hembras, para machos, para crías? No tenemos precintos para crías, solo para hembras y para machos. Y el problema viene ahí, que cuando a ti te toca disparar una hembra, ¿qué hembra tiras? Si la que no está preñada está con una cría. Que habría que diferenciar, claro. Hay que verlo afinar mucho para cazar una hembra que sepas que no lleva nada. Que no lleva nada y que no será apta para ser mamá. Claro. Al final ahí la administración también tiene que entrar. Yo siempre lo digo, hay zonas en las que se hace una buena gestión por comparar con la cabra montés y otras que se hace una gestión nefasta. ¿Por qué? Porque igual que se hace con el corzo, que hay un único tipo de precinto para macho, sea medallable, no medallable, selectivo, representativo. ¿En el arruí también tenéis diferentes tipos de precintos o un precinto de macho vale para cualquier macho? Sí. ¿Ves? Yo creo que es un error ese tipo de precinto. Tendría que haber diferentes tipos de precintos para hacer una gestión adecuada. No vale lo mismo el cazar un arruí que llegue a 70 centímetros o un arruí representativo o un arruí selectivo. Claro, al final eso es que también depende de cuando tú haces un censo. Tienes que saber también los animales que hay. Entonces eso yo creo que si lo calculasen a lo mejor se podría hacer, pero si no llevan un control no puedes saber pues tantos precintos para esto, tantos para esto y tantos para lo otro. Claro, que no hay un control. Claro, eso es lo que yo creo. En cuanto a lances, que comentabais antes lo difícil que es cazar en esta zona, ¿recuerdas alguno así que te haya resultado especialmente dificultoso o que lo recuerdes con cariño por algo que sucediera o que haya sido complicado luego su recuperación? ¿Alguno que recuerdes? Pues es que he tenido muchos. A lo largo de estos 4 años he tenido muchos. Pero recuerdo uno que yo no estuve en lo que es el día de la cacería porque yo estaba con otro cazador y al día siguiente fuimos a buscarlo con la perra y seguimos el rastro como 1 kilómetro de sangre y mucha sangre y lo último que recuerdo fue una manchita de sangre en una piedra y subía una muy alto y yo decía, es que para allá no hay mancha, digo, es que para otro lado no puede ir nada más que para arriba porque no había más. Entonces nos da por subir, la perra salta y de pronto la pierdo y al rato la escucho. ¿Ladrar? Ladrar. Entonces me voy a donde está ella y está ladrando y digo, tiene que estar ahí. Lo que no sé si está vivo o está muerto, pues estaba vivo. Al día siguiente. ¿Y el tiro dónde? El tiro lo tenía abajo. ¿De tripa abajo? De pecho abajo. Y la había atravesado. Y yo llevaba un rifle. Claro, el animal cuando me vio, yo lo tenía delante de una olivera y cuando yo me giré, el animal me vio, yo iba corriendo. El animal me vio y se bajó el barranco, se me puso enfrente y yo le pego un tiro, pero el animal seguía. Cuando voy detrás de la perra, porque la perra iba detrás de él, mucha más sangre, pero como si cubos de sangre, pues igual. Y yo iba caminando y recuerdo a Ruiz a un lado, a Ruiz a otro, pero la perra seguía detrás del herido. ¿A la sangre? A la sangre. Y allí me lo había parado otra vez, a 60 metros. Y ya le tuve que rematar, se lo tuve que rematar al cazador allí y ya cayó. Pero eso fueron, aparte de lo que ya llevaba, otros 5 kilómetros más detrás de él. ¿Aquí? Es durísimo. Yo pienso que es el animal más duro que hay
el que aguanta más que el jabalí. El que venía conmigo me decía, pero déjalo ya. Digo, no, voy a ir hasta donde llegue la perra. Si la perra ya, lo dejo, pero si no, yo tengo que intentarlo. Claro, eso es como... Y ha habido tiros que el macho lo hemos perdido, ¿eh? Sí, que no lo hemos encontrado. Sí. Kilómetros, se ha ido kilómetros y lo pierdes. Y llega un momento que deja de sangre. Se tapona la herida si se meten en algún sitio con barro o lo que sea. Y lo pierdes. Después se morirá. Sí. Pero... tengo otro también súper curioso, que fue un tiro a 250 metros. Y lo llevaba, porque lo tengo grabado, pero perfecto, en el codillo. Y siguió subiendo. Claro, a nosotros se nos hizo de noche y entonces pues nos fuimos a buscarlo al día siguiente. Pues llegamos con la sangre a un punto donde había estado tumbado. Pues se levantó y ya no había sangre por ningún sitio. No, se taponaría, claro. Y el animal tampoco estaba. Es increíble lo fuertes que son. ¿Con qué calibre suele venir la gente a cazar? ¿Y qué calibre recomendáis vosotros? Porque al final ya no solamente es la parada que tenga que tener el animal, sino la distancia a la que se tira. Normalmente, claro, depende de la distancia. Claro, es que depende de la distancia. Pero normalmente un 300... Un 270... Un 270 Winchester Sword Magnum tengo yo. Con ese, para distancias largas, bien. Y para distancias cortas también. El mío va súper bien. Yo estoy súper contenta. La gente que viene a cazar, bueno, al final trae lo que tiene en casa, pero puede utilizar un calibre muy polivalente. O traen un calibre pequeño y le tienes que dejar el rifle para que Al tire. final, claro, depende también del calibre. Luego hay gente que a lo mejor viene y no está acostumbrada al rececho y viene con un visor de montería. Entonces tienes que tener siempre un equipo para que ellos puedan cazar. Claro, porque tú no puedes estar haciendo un trabajo y que encima vayas a cazar y por culpa de eso... Que esté herido el animal y que no lo puedas cobrar. Tienes que asegurar el tiro. Claro. Al final... Y luego, ¿lo llevas a tiro? Sí, me lo ha puesto el armero. Bueno, te lo ha puesto el armero, pero tú lo has probado. Claro. Sí, eso es importantísimo. Bueno, yo siempre lo digo, la seguridad, a mí aunque... Bueno, yo me lo pongo yo a tiro, pero independientemente de eso, yo siempre recomiendo el tirar antes y la confianza que tienes que tener tú en tu rifle. Si no... y me pasa con las escopetas también, Carmelo, muchas veces. Yo no tiro con... A lo mejor voy a algún sitio y no voy a cazar, simplemente voy a acompañar y me dicen, no, pues venga, caza tú un rato. No porque no quiera, sino porque no me siento a gusto tirando con otra escopeta. Pues a lo mejor... No lo tienes a prueba, ¿no? No, pues que no te la encaras igual. Pues oye, cada uno tiene sus escopetas a su gusto. Y con el rifle pasa lo mismo. Al final, la confianza que tú tienes en tu equipo... Te adaptas a tu arma. Claro, ¿no? Y te hace el tirar más convencido o menos convencido. O sea, a mí me ha pasado de darle un golpe al rifle cazando y a la hora de tirar... fallar, luego probar y el rifle estaba bien, pero porque esa confianza que tú tienes, ya estás pensando, llega un momento que la pierdes, estás pensando, le he dado un golpe, no sé si habrá movido el visor, la manía, y ya lo tienes ahí. En cambio ya luego estás nervioso. sí, y no estás convencido. Ahora, cuando tú estás tirando y estás seguro, no estás pensando nada más que en tu cruz y en el animal, nada más. Te olvidas del equipo porque tienes esa confianza. Que estar muy concentrado. Totalmente. Y aquí una cosa que estuvo comentando Azara es que normalmente la mayoría de tiros son largos. Sí. No se tira a 60 metros una cabra. Eso es prácticamente... Puede ser que tengan la suerte de sí. Pero la mayoría de tiros son largos, de 200 metros para arriba, la mayoría de tiros. Entonces... necesita que el cazador tenga un poquito de experiencia y que... No, y también, aunque no la tenga, pues tienes que... Nosotros tenemos un equipo que digas, tú no tienes experiencia, pero vas a tirar con un rifle que vas a tirar a 400 metros, pero te vas a creer que el animal está a 200. Sí. Claro. Un buen visor y un buen rifle para dar seguridad. Claro. En cuanto al animal, ¿cuál es su comportamiento? ¿Cuáles son sus principales características en cuanto a vista, oído, sus querencias, comportamiento a lo largo del año? ¿Cómo va variando? Hemos comentado un poquito que en febrero los machos se juntan, las hembras, pues si empiezan a parir o lo que sea, pues se quedan con las crías,
Pero el resto del año, pues tanto en verano, en otoño, cuando empieza a lo mejor a brotar los almendros o diferentes árboles, ¿cuál es el comportamiento? Y luego, sobre todo, también como animal. ¿Es un animal inteligente? Es un animal inteligente. Sí, lo que tiene mucha vista. Sí. Muchísima. Sí, ¿eh? Y sobre Muchísima. todo, siempre tú ves un rebaño y van a estar todos allí comiendo, pero una hembra siempre te va a estar mirando. Siempre hay uno vigilante. Y oído también. Y mucho oído, sí, porque Oído a tiene veces mucho. te escuchan desde el otro barranco. O sea, Claro. Y ellos diferencian si es un jabalí, otro saben arrui todo. Claro. o una persona Tú que no llegas- sabe tú ni andar llegas- por un saben todo. barranco. Javi, tú llegas a una asomada y ellos están lejos y te están esperando que salgas. Sí. Ya te están viendo. Todos mirando. Las siluetas. Sí. Sí, tienes que saber bien por dónde, cómo hacerlo, en un sitio donde no te vean, que vayas en sombra, si ellos están en el sol, tienes que... Y luego el aire también es muy importante. Claro, bueno, al final el aire yo creo que es... Pero aquí del aire no puedes huir. Ya, No. pero el aire para los cazadores de rececho, bueno, y de esperas en general, es el que marca cómo va a ir la cacería o la entrada o lo que sea. claro. Pero luego es verdad que hay animales que tienen mejor vista que otros. O sea, los venados, bajo mi punto de vista, yo creo que la vista, o los jabalí, no la tienen. Jabalí no, Jabalí no, jabalí jabalí no. ciego. El oído y el olfato de categoría. Muy Por bien. ejemplo, el arrui de olfato a lo mejor no es tanto, pero sí De vista, de vista y de oído. Oído tiene muchísimo. Son- Oído tiene sí. muchísimo. Y aquí normalmente lo que observo yo, Azahara también lo observará, que cuando los rebaños no son grandes, para mi punto de vista, 10, 12, 15, 20 animales juntos, después habrá otro rebaño al lado, que no son rebaños de Numerosos. 60 o 70, normalmente no. A veces se juntan dos o tres rebaños. Sí, que sí, no a sé por qué veces sí. motivo se juntan y ves 100 animales juntos, pero lo normal es que haya 15, 20 animales Sí. juntos. Eso es lo normal. Eso es lo normal. Eso es lo normal. En algún punto del día o en algún... se pueden juntar, pero luego se separan. ¿Son nocturnos? ¿Son animales nocturnos? Sí. Y sobre todo con la luna son muy nocturnos. Y en verano sí. Claro. En invierno, bueno, sí, sin calor a lo mejor se mueve más durante todo en el invierno día. con la luna sí que son nocturnos, pero en verano totalmente nocturnos. Y aguantan casi mucho nocturnos. sin beber, Sí, Sí, sin sí. agua. Aguantan muchísimo. solo con el agua que tiene la planta que comen, aguantan. Es curioso, ¿eh? Porque es verdad que es un animal rústico, es un animal muy resistente, porque comer, es verdad que aquí hay vegetación, pero no es a lo mejor un alimento como el que puede tener en una zona que está verde todo el año. Claro, al final es un animal que viene del Marruecos. norte de África, entonces... Viene del Atlas. claro. Pero sí que hay una cosa que si están cerca de los campos les gusta mucho la hoja de almendro, Claro. la hoja del cerezo, todo eso. Si entran una noche, pues Con la hoja de cerezo cuando está No, floreciendo. si se ceban en un sitio, en un bancal de cerezos O de o de almendros. Lo almendros, destrozan. o sea, O sea, que hacen, Sí. pueden llegar a provocar daños. claro, muchísimo. Que por cierto, hay épocas del año que los cotos pueden pedir precintos por daños. Febrero, por ejemplo, febrero-marzo, la época. Normalmente No, en verano. En verano, en verano. En verano. febrero, marzo está autorizado, bueno, la zona esta, cazarlo en batida se pueden cazar. Pero ahora, por ejemplo, esta época, si hacen daño, en marzo, abril, si pides precintos, te dan precintos para los daños. Ujú. Bueno, eso es una. Mira, lo que acaba de comentar Miguel, al final, normalmente la consejería lo que te hace es, por coto, te da X precintos. Aquí, si se acaban los precintos, podéis volver a solicitar. Por daños, sí. Por daños, sí. Puedes solicitar. Bueno, pues eso es una cosa que está bien, porque al final es verdad que se pueden gastar los precintos antes de un momento en el que haya daños y en el momento que realmente se necesitan, porque realmente aquí siembra como tal no hay. Siembra no. Es Aquí más son frutales. Frutales, alguna huerta a lo mejor, no sé si... Normalmente no entran tanto, pero siempre tocan Las los huertas campos que están normalmente cerca de la están- Que ciudad. lindan con el monte. Sí, Olivos, almendro, cerezo. Y a los naranjos también entran. Naranjo, Sí, están tocando los naranjos en la parte de Valencia, sí. ahí no puedo decir, ahí no sé, pero puede ser. Claro, la hoja es fresca, entonces
les gusta. Hablábamos antes del tema de que no sabemos, o el término de por qué la han declarado en su momento invasora, porque no cumplía los requisitos. Coexiste bien, y hay, bueno, por vuestro lado quiero que me habléis con respecto a otras especies de caza mayor, y Carmelo, que es más de menor, quiero que me hable si afecta de alguna forma o el arrui le provoca algún daño a las especies de caza menor. Toda la caza mayor molesta a la caza menor, la que sea. En todos los cotos de caza mayor, la perdiz siempre ha estado más floja. Hay menos perdiz. Aquí, donde la zona donde hay mucho arrui, en las concentraciones de zona de monte que antes había mucha perdiz, ahora prácticamente ha desaparecido. Porque es nocturna. Lo que ha dicho y la perdiz por la noche, si está en el nido, no se mueve. La perdiz por la noche, tú la levantas del nido, ella no vuelve. Ella no vuelve. Vuelve cuando a lo mejor los huevos ya se han enfriado. Efectivamente. Y con respecto a la caza mayor, ¿coexiste bien con otras especies? ¿Se expulsan? Yo he visto convivir arruis con muflones. Incluso pero con el jabalí no se gustan tanto. Con el jabalí se pueden ver, pero sí es verdad que estás mirando animales y ves un jabalí acercarse a los arruis y no les gusta nada. No. Precisamente por eso a lo mejor el jabalí tiende a bajarse más hacia las zonas más pegadas hacia la playa. Sí. El otro día que dijeron en el Morral que en el monte queda mucho menos jabalí. ¿Te acuerdas que lo dijeron? Sí. Y es verdad. Están más hacia donde hay humedales. Sí, cuando hablamos con los equipos de esperistas se lo dicen, que cada vez más cerca de Valencia, cada vez más cerca de Alicante, en zonas... pues tienen más comida. En la montaña prácticamente se refugian. El jabalí busca mucho el agua. Y también la facilidad de comer, de comida, ¿no? Claro, entonces, aquí no puede estar, al final es montaña. Aquí agua no tienen. La época para ellos. Para bañarse, sí. Claro. La época que más jabalí hay en la montaña es cuando está la bellota. Ahora, las bellotas se ponen locos. Las naranjas sí. Sí, las naranjas sí. Antes no las tocaban, pero ahora las locos. Y rompen las ramas. Y se comen y se dejan la cáscara. No, claro, y al final un cerezo, por ejemplo, no son árboles grandes. Sí, pero final, también se suben y los estropean, los jabalíes. Se apoyan y se abren. Rompen las ramas y a lo mejor rompen una rama para que los pequeños coman mejor. Con respecto a la arrui como especie cinegética y lo que aporta económicamente, es verdad que pues ha habido un boom. Hace unos años el arrui no era un desconocido, pero no era una especie que llamara a lo mejor la atención como lo hace hoy en día. Al final se ha convertido en una de las especies en la lista de cazadores que quieren hacerse con una especie de cada. Claro, porque tenían todos los demás trofeos y ese trofeo no lo tenían. También puede ser. Claro. En cuanto al impacto socioeconómico que tiene en la comunidad valenciana, por ejemplo, es grande, ¿no? El tema del arrui, y muchos pueblos vivirán de ello. Es más la zona de Alicante. No tanto. Yo creo que sí que los cotos se mantienen un poquito gracias al arrui, porque se venden precintos, entonces sí que... Pues no ayuda. Los cotos de aquí son cotos pequeños, que hay poca gente, cada vez hay menos gente. Menos cazadores, entonces, cada día hay menos cazadores. Para mantenerlos... Los ayuntamientos no apoyan nada a la caza. Muy bien. Para echar comida, para limpiar campos el monte, abandonados, poner bebederos, poner siembras para la perdiz y para todo tipo de animales, pues claro, si no fuera porque se saca un poquito de vender algún precinto, claro, prácticamente estaría abandonado. Pero, todo. ¿Quién es el único que paga? Los cazadores. Claro. Los demás son todos para cobrar. Ya. Y al final el cazador viene y el cazador se queda en el hotel, come en el restaurante, baja al bar, se toma 2 cervezas. Sí. Entonces tienes un gasto. Es un turismo. Claro, es un turismo. Una rueda que va siempre dejando alguna cosa. Es un turismo.
Que eso, claro, aquí antiguamente no existía. Claro, no existía y creo que no tienen a lo mejor la costumbre, como por ejemplo en Extremadura, claro, que es algo muy normal. Sí, o te vas a la Berrea. A Castilla y León y todo eso. Es tan normal que los pueblos vivan de eso, del turismo de cazadores. Entonces aquí a lo mejor no se conoce tanto porque la gente era más de la caza menor. Claro, aquí era caza menor solo. Sí. Que no existía. Pero en los pueblos tan pequeños, pues pienso que sí que es importante que que no tienen otras oportunidades y de ahí pueden tener un ingreso. Fija población, como tú. También, sí, correcto. Al final tú no eres de esta zona, eres de Extremadura, sí, y por One Hunting al final estás aquí y estás asentada y bueno, pues oye, pagas tus impuestos aquí. Muy bien. Y al final eso es lo que... Mantenemos los pueblos pequeños. Eso es. Sí, porque al final son pueblos pequeños que tienen una población de una media de edad bastante alta, que últimamente sí que se ve gente más joven, pero lo normal es que no. No, cazadores jóvenes no hay. Cada día hay no, menos. Cazadores jóvenes aquí no hay. Cada día menos. A ver, Carmelo, tú lo sabes, al final la caza supone un esfuerzo y hoy en día la sociedad, los chavales jóvenes, a no ser que lo tengas muy arraigado desde pequeñito y que lo vivas desde pequeñito y que lo tengas metido hasta dentro, pero al final hay muchas distracciones es que, y que no. Pero también... por ejemplo, en Extremadura la Federación de Caza hace un trabajo estupendo para que los jóvenes sigan con la caza y hacen un trabajo increíble bajo mi punto de vista. Hay federaciones que trabajan muy bien, la andaluza también. Por aquí el profesorado les influye muchísimo en que no vayan a cazar. Muchísimo. Bueno, a ver, aquí también tiene la suerte de tener una gran presidenta, Lorena, que la hemos tenido aquí también hace poco hablando de esperas, y es verdad que hay federaciones que sí que trabajan pues por ese relevo generacional. Al final se han dado cuenta de que es el futuro de la caza, que si no sale gente, chavales y chavalas jóvenes para cazar, esto se va. Sí. Esto se va. Sí. Y sobre todo la caza menor. Pero ¿quién limpia los montes? ¿Quién siembra? ¿Quién trabaja bancales? ¿Quién? Las sociedades de cazadores. Nadie más. No hay nadie más. ¿Quién llena los comederos? ¿Quién llena los bebederos? Claro. ¿Quién? Que sí, totalmente. Los cazadores. Y al final, en ese bebedero no solo bebe la perdiz, beben muchísimos tipos de pájaros que a lo mejor si no tuvieran agua aquí no podrían vivir. Y el perro que estás paseando tú por la montaña también bebe. También bebe, claro. Pero que al final esa comida y ese agua que los cazadores dan, y las martas, creo que es para todo tipo de animales. Los gatos monteses, las quinetas, todos beben ahí. Hasta serpientes he visto yo beber en lagartos, claro. Sí. Mira, ahora que hablabais de comederos, ¿qué tipo de gestión lleváis a cabo con el Arruy? ¿Necesita mucha gestión de bebederos o es...? Depende de la zona. Hay zonas donde hay que echarles algo de comida, pero en otras solo con ponerles agua, sobre todo en verano, porque es difícil y hemos tenido algún año de sequía y por lo menos que tengan agua los animales. Sí que se puede decir que el arruy es una especie que al 100% se caza en terrenos abiertos. A lo mejor hay fincas cerradas y tal, pero el 99% los recechos son en terreno abierto, caza libre, pura. Abierto. Yo no conozco ningún cercón de arruis. En Castilla-La Mancha. Yo sé que los hay también, no sé exactamente dónde, en Castilla-La Mancha sí que me lo comentaron, pero no cercones, bueno, sí, cercones, fincas cerradas. A lo mejor no son fincas de 300 hectáreas, pero sí son fincas de 1000 hectáreas, una cosa así, y sí, pero que el 99% es en abierto. Caza mayor es un cercón. Bueno, yo he visto cercones más pequeños, Carmelo. Bueno, claro. Por ahí al corral de enfrente. Eso es un corral. Pero bueno, en 1000 hectáreas, aunque sea una finca cerrada, bueno, pues los animales tienen sus querencias, que pueden tener sus encames, tienen sitios para moverse. Al final, en 200 hectáreas, pues el animal está ahí porque le echas de comer. Dando vueltas. Exacto, dando vueltas. Pero bueno, en 1000 hectáreas tiene otro tipo de libertad.
sin dejar de ser lo que es. Y como siempre decimos, que cada uno practique la modalidad y como quiera hacerlo. Sí, siempre respetando. no, pero lógicamente, pues oye, no tiene el parangón de poder abatir, cazar un animal en plena libertad, en pleno desarrollo, disfrutando de un día de caza, como tú has dicho, de comerte el bocadillo en el campo, que eso no está pagado. Y aquí te tienes que pegar la paliza. Echarte la siesta también, pues son tipos de caza diferentes, vamos a decirlo así. Uh-huh. En cuanto a enfermedades, ¿la sarna les ha atacado mucho? De momento no. Aquí de momento están bastante sanos. ¿En Murcia sí? Y en Murcia se están recuperando. Se están recuperando. Hace 4 o 5 años sí que vi algo de sarna, pero ahora mismo no. Fíjate, es curioso, estando todo en línea, ¿no? En Murcia, Alicante, Valencia, Castellón, toda la zona en la que el arruy está extendido. Con las cabras sí que es verdad que tienen muchísimo cuidado porque se transmite la sarna con una facilidad increíble. Pero yo no sé si a lo mejor por lo escarpado que es el terreno desde Murcia hasta Castellón, que no haya tanta traslocación de animales de forma natural, que no se transmita la sarna con tanta facilidad, porque es que la sarna es una cosa de me rasco aquí y al día siguiente ya lo ha cogido un zorro, se lo lleva a otro lado y te lo pega. Claro, pues no, de momento aquí no se ha visto nada de eso. No, la verdad que yo creo que habré visto un zorro con sarna. Sí. En lo que llevo de aquí. Y lo único que he visto yo con sarna ha sido un a veces ves a los arruis cuando ya los has disparado, sobre todo los machos, los ves en algunas partes que tienen como falta de pelo. Pero eso es de rascarse o de peleas que tienen, sobre todo de peleas, entonces, y te dices esto. Pero no, en las cámaras que tengo en los bebederos se graba a veces algún zorro que se ve que está todo pelado. Claro. Sí. Hablabas tú ahora de rascarse. ¿Cómo es el arruy en época de celo? ¿Es como una cabra montés? ¿Tienen la misma actitud de luchar entre los machos? Luchan entre ellos y se pelean muchísimo. Pueden tirarse desde arriba, desde la montaña abajo peleándose. Y tú estás en un barranco y oyes unos golpes que te ponen los pelos de punta de las castañas que se pegan. Es increíble. Y algunos los dejan medio muertos, ¿eh? Alguno como tenga así mucha fuerza. Sí. Pues son animales muy fuertes. Están horas y horas pegándose. Sí. Bueno, al final la base la tienen para ello, para zurrarse y están preparados para ello. Comentabas el tema del celo, pero ¿cuál es su época fuerte? Su época del celo es octubre y noviembre. O sea, al final como un poquito como el venado, como el gamo, más o menos. Como el macho, quitando el corzo, el macho montés es más en diciembre, pero sí, como entre medias. La climatología, ¿cómo les afecta a nivel? Porque claro, aunque la gente se piense, no, en el interior de Murcia, interior de Alicante, interior de Valencia, no, pero aquí hace frío también en invierno. Pero aquí prácticamente no hay nieve nunca, es decir, sí que hace frío, pero aquí, por ejemplo, la temperatura en invierno puede bajar 4 o 5 grados, no más, normalmente. Eso no le afecta para nada. ¿Cuál fue tu primer arruy, Miguel? Pues cazando... En rececho, digo, cazando la menor. Cazando, en batida. En batida y en rececho. Salió una de casualidad, que fue la primera, y aquello fue... Sí, que no sabía si estar contento o estar triste, porque dices, bueno, y ahora que hemos matado esto, ¿qué hacemos con ella? No sabía si era legal o era ilegal y era una hembra. Era una hembra. Y disecamos la cabeza. Y luego en rececho ya ir a por ello, ¿cuándo fue? ¿Cómo fue? Allí en mi zona hay muchas, entonces ya un día me decidí ir a matar una hembrita y las tenía controladas, les entré bien, un día que el viento lo tenía favorable y no tuve mucha dificultad. Azara nos ha contado antes alguna anécdota suya cazando. ¿Tienes tú alguna anécdota tuya con arruís? ¿Cazando arruís? Cazando arruís que he tenido que sufrir mucho para encontrarlas, bien pegadas y que se han ido metros y kilómetros para poderlas encontrar. Eso es durísimo. La gente no puede imaginar lo duro que es pegarle una arruí y recuperarla. No, la verdad es que es algo que sí que me ha sorprendido. Fíjate, y haciendo programas hemos hablado de prácticamente, yo creo que todas las especies y
podría decir que junto al jabalí puede ser una de las especies... No, el jabalí no es nada comparado a eso. El jabalí le pegas y cae, pero al arruí se levanta y se va. Le tienes que dar en el sitio. No tiene nada que ver. Yo solo he cazado por mí, que haya disparado yo, que no haya rematado. Tengo 2. Que fue mi primero, que lo tiré a 300 metros. Y luego uno que tiré con Miguel. Allá. Que ¿te acuerdas que le pegué un tiro y cayó la pared abajo? Muy y allí bien, se quedó. Sí. No deja de ser sorprendente, la verdad, porque, bueno, le ves al final, sí, una cabra montés es fuerte, tiene su pero no es lo mismo, o sea, al No final... es lo mismo. No, esto aguanta barbaridad. Bueno, por lo que me estáis comentando. A mí me llama mucho la atención y me gusta la caza porque es dura y porque no sabes lo que te va a pasar. Vas a disparar, pero no sabes si se va a quedar ahí. Así que yo siempre le digo a los cazadores, tirar un tiro, pero cargar pronto, digo que se levanta y se va. se puede levantar. Y marcharse. Y como lo pierdas, claro, luego como lo pierdas, lo pierdes. Es muy difícil encontrarlo. Bueno, gracias a Tara encuentro muchos. Bueno, al final, ves, también es muy importante. Lo decimos aquí muchas veces, el tema de el perro, ¿no? Que ya se va viendo cada vez más común y debería ser normalizarlo totalmente. Los cazadores de menor, que siempre hemos ido con nuestros perros de menor, tal, pero hasta hace unos años no era tan normal ver cazadores de mayor que fueran... Perros de rastro. Perros de rastro, me da igual Teckel, me da igual Sabuesos, me da igual Jack Russell, me da igual Jack Terrier o cualquier perro de rastro, que hay gente que utiliza hasta un alano como perro de rastro, pero bueno, me da igual. Los Dratar. Claro, los Dratar también. Y el Teckel es muy bueno de rastro, pero aquí el problema es el terreno. Para ellos claro, es muy malo, duro, es muy duro. Y tiene se la patita cortas. Tiene la patita muy corta y le cuesta mucho. Claro. Pero tiene muy buen olfato. Hombre, pero el Teckel cuando tienes que subir, claro, eso ahí se quedan ahí, no pueden subir. Claro. Hombre, al final las patitas es lo que tienen. Claro, es que aquí el monte es muy duro. Tienes que ayudarlos. ¿Qué porcentaje de recuperación de animales tenéis? ¿Con mi perra? Sí. Pues un 95%. Sí. Fíjate, ¿eh? Y un porcentaje de animales heridos que tenéis que recuperar luego, o sea, que de los que quedan en el sitio a los que se van, ¿la mitad? La mitad. Poco más o menos. Ya está bien, ¿eh? Sí. Porque un 50% de, vamos a poner que sean tiros buenos, que se vaya el animal herido. Lo que pasa es que lo importante es lo que comentábamos. El problema es eso, el problema son el calibre que traes, el rifle que traes, la distancia que le tiras. Y yo creo que... Y luego la experiencia, porque no todo el mundo sabe disparar. Se ponen nerviosos y después de visto lo que tantas veces he visto ya, yo creo que cuando le pegues a un animal no hay que ir enseguida a buscarlo, hay que dejarlo. Claro, eso es una cosa, sí. Eso es importantísimo. Esa es la clave. Si tú vas por él, aunque vayas con el perro, tienes que esperar. Sí, que se enfríe. Lo tiras por la mañana y dejarlo. Y a la tarde, noche o día siguiente. Pero la caza menor es lo mismo. Una perdiz le corta, pero si el perro va enseguida. Claro. Pero una perdiz que esté herida, tú la dejas que se enfríe y luego vas y la coges. Claro. Hablando de recuperar carne, ¿se aprecia la carne de la Ruy? ¿La gente le gusta? ¿Se la lleva? Normalmente se suelen llevar los lomos. Sobre todo los cazadores españoles se suelen llevar. Hacen embutidos. Las patas delanteras son un poco más tiernas que las de atrás. Se pueden hacer hamburguesas, se pueden hacer... O sea, pero que se aprovecha, vamos. Se puede hacer incluso a la plancha, al horno. Tiene muchas maneras de hacerse. El problema será sacarlo del barranco. El problema es sacarlo. Bueno, porque... si está muy difícil, la cortas a trozos, la pones en la mochila y vas sacando a trozos. Sí. Te dejas lo claro, que imagínate que tienes que sacar el trofeo y tienes que sacar la carne, pues... Hay veces que es imposible. Claro. Hablabas del trofeo, la calidad, que has dicho en la zona de Alicante, que había a lo mejor un poquito más de calidad. ¿Se trabaja? ¿Se gestiona? Aquí lo que pasa es que los animales salen muy sanos y con un cuerpo... No lo sé por qué, si es por el terreno o por qué,
pero los animales aquí es que son espectaculares. Son espectaculares. No ves animales defectuosos, no ves animales... Las cuerdas que crecen mal, ni sí, nada. Que les ves sanos. Tienen mucha comida. He visto un animal que hemos cazado que tenía un cuerno más largo que el otro, pero era porque tenía un tiro en un cuerno y ese cuerno lo dejó intacto sin tocarlo, y con el otro es con el que se rascaba y lo tenía desgastado. Y he visto algún animal con cuerna rota, pero lo que de pegarse o de un tiro, malformaciones y eso, creo que he visto uno que llevaba Estas malformaciones que normalmente es por falta de nutrición. Sí. Y o por alguna herida que hayan tenido, pero aquí no tienen. Sí. Que yo recuperé uno una vez que tenía la cuerda, tenía un tiro en la cuerda. Y ¿te acuerdas tú de ese? No, pero que nada, que hasta a lo mejor el cazador lo aprecia más, porque sí. Mira, este se salvó y lo he matado yo. Totalmente. ¿Son animales que marcan? ¿Como los venados y las cabras o no? No estoy seguro. Es que yo creo que no. Lo que sí es hacen sus camas en el suelo, sí. Y con eso se bañan, Cuando hay tierra así o arenisca o sí. eso, les gusta mucho refregarse. Y si se trabaja un bancal con el tractor, van allí a tomar tierra, sí. Igual que las perdices. Claro, para los desparasitarse, pulgas, sí. etcétera. Les gusta mucho ir a tomar tierra. Y luego otra diferencia que hay con los animales de aquí y a los de Murcia, por ejemplo, es que allí tienen la cornamenta más, la base más estrecha, más fina. Los cuernos pueden ser un poquito más largos y tienen unas barbas mucho más largas que aquí. Aquí yo creo que las tienen más cortitas por el terreno, porque con la vegetación que hay se lo cortan. Muy bien, sí. Muy bien. Claro, pero de aquí son más grandes de cuerpo, su lógica. Mucho más imponentes. El monte allí es más dulce, más... Sí, no es más monte bajo, aquí hay más vegetación. Exacto. Pero aquí matas un animal y ves el brillo que tiene, la piel, están limpios, están... Sí, no tienen insectos, no tienen garrapatas, sí, no tienen pulgas, garrapatas ni nada de eso, están limpios. Y luego es un animal que huele bien. Cuando tú lo estás preparando, huele bien. No es un animal como un venado que huele como a cabra, al final. Sí, pero no es un olor tan dulce, es un olor dulce, no es un olor al macho montés, no, es diferente. En celo... Cuando tú lo estás oliendo, como antes hemos olido ahí que olía a animal, tú lo estás preparando y no huele así. Y lo metes en el coche y no huele mal. Sin embargo, donde ellos duermen sí que huele. Sí. Claro, pero cuando tú pasas por donde ellos están, allí sí que huele. Como si estuvieras dentro de un corral. Claro. Pero luego el animal no huele. Muy bien, pues nada, oye, vamos a ir ya terminando porque llevamos cerca de 1 hora charlando. Yo creo que hemos hecho una buena disección de lo que viene siendo el ROI, su caza, su gestión, cómo ha llegado y se ha ido extendiendo desde Murcia hasta Castellón, hasta el interior, por toda la zona interior. Y nada, yo por mi parte pues he agradecido a Zahara, Miguel y Carmelo por este ratito de charla, por este agradable rato en el que pues se ha hablado de caza, se ha hablado de arrui y se ha dado un poquito más a conocer una especie pues que, oye, ya la tenemos que considerar nuestra, por mucho que algunos quieran exterminarla, ¿sabes? De todas formas, porque no ha entrado la consejería a ganar pasta con ellos, sino, ya te digo yo, ni aquí ni en otras comunidades, sino, ya te digo yo, que no estaban tan a favor de intentar exterminarla, de intentar quitarla, que esperemos que eso no siga adelante y se siga haciendo una gestión como la que se está haciendo, que si no fuera por orgánicas como la tuya o empresas como la tuya, al final estaría en su libre albedrío, al final no se estaría gestionando de una manera adecuada y entonces ahí sí que habría un problema. Ahí habría problemas hasta incluso de sarna, porque habría demasiada abundancia. Si no se cazara y se iba controlando un poquito, no sé lo que pasaría. Claro, eso es como todo. Yo creo que todo tiene que tener un control. Claro, muy bien. Pues lo dicho, que muchísimas gracias a los tres. Nada, un placer. Recuerdos a Pedro, a tu marido, a ti. Que le hemos hecho de menos, pero bueno, ya le pillaremos otro día. Ya caerá. Él es de Querencia, ¿no? Sí, vale, claro. Pues algún día le pillaremos. Es como, yo siempre lo digo. Lo que pasa es que no sabemos si va a estar aquí en Argentina o dónde va a estar, pero en algún sitio. No para. Si vieras el pasaporte te asustarías. Bueno, pues nada, un saludo para él y gracias a los tres. Nada, un placer.
Estás escuchando El Morral del Cazador. El Caldén Outdoor y HIC Micro, marca líder en dispositivos de visión térmica nocturna, patrocinan El Morral del Cazador. Bueno, morraleros, pues espero que hayáis abierto los ojos y hayáis también oído bien la tertulia que acabamos de mantener con Miguel, con Carmelo y con Azahara, hablando de la Ruy. Qué maravilla el poder haber pasado este ratito con ellos, conociendo un poquito más a este maravilloso animal, tanto que nos queda por aprender de él, tan difícil de cazar, ya no solo por en dónde se ubica y su mimetización con el hábitat en donde está, sino también por lo resistente que es, ya lo habéis escuchado. Se hace más que necesario el perro de rastro en cada rececho que se hace a este animal. Hemos conocido cómo ha ido evolucionando sus poblaciones, cómo se gestiona y en definitiva lo importante que se ha convertido ya no solamente para la economía de todas las zonas en las que haya Ruy, sino también para mantener el monte limpio, desbrozado, porque son animales, son ungulados que su principal función es la de comer y mantener a raya el monte, y es lo que están consiguiendo en muchas zonas de las cuales hoy hemos estado comentando. Yo me voy a despedir hasta dentro de 7 días. Espero que el programa haya sido de vuestro agrado. Es verdad que la tertulia ha sido larga, pero tocaba hacer una tertulia bonita y aprovechar la situación. Anteriormente hemos escuchado el resumen de noticias y anteriormente pues hemos podido conocer el pronóstico del tiempo con Jorge Rey. La próxima semana volveremos con un nuevo programa que ya lo tenemos en marcha, porque como sabéis en el Morral no hay vacaciones. Bueno, miento, si hay vacaciones, lo que no hacemos es descansar del Morral, porque todos vosotros y todas vosotras os merecéis que todas las semanas os llegue el Morral para poder entreteneros y disfrutar y conocer y aprender aspectos nuevos gracias a los tertulianos que pasan por aquí. Dicho lo dicho, hasta dentro de 7 días. Hasta entonces, mucho cuidado con los desplazamientos, mucho cuidado con las armas y ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte, sino vida. ¡Viva la caza!